Eh, Quiero decirles que soy una persona que no le gusta hablar mucho, así que hoy voy a tener que ver de dónde saco palabras. Además, si oyen un sonido ahí como un temblor, son mis rodillas, nada más. No se preocupen. Ya me ha pasado antes, así que no creo que sea un problema muy grande. Quiero decirles que, como decía el hermano Víctor, vengo de la Florida, sí, pero yo nací en El Salvador. Y como dice el pastor de mi iglesia, no importa de qué país usted sea, usted está destinado a ser del Salvador. Así que todos ustedes son parientes míos, son vecinos míos, así que todos somos del Salvador. Así que no me vayan a decir que viene de Puerto Rico ni nada de eso, de El Salvador. Entonces, después de que salí de El Salvador, viví en Nueva York por un tiempo, y después de que viví en Nueva York por un tiempo, conocí a mi esposa, nos casamos y nos fuimos a viajar por el mundo y terminamos aquí en Carolina del Norte. De hecho, un poquito para el norte, creo, de aquí donde estamos ahora mismo, donde queda un pueblo que se llama Newburgh. No sé si algunos lo conocen. Y la iglesia de Newburgh en ese entonces era una casita del tamaño de este cuarto. Y si han ido por ahí ahora, se han dado cuenta que ya no es una casita de este tamaño. Y en esa iglesia, cuando mi esposo y yo nos decidimos bautizar, el pastor nos dijo, bueno, pero aquí no tenemos bautisterio, vamos a ir a otra iglesia. Y venimos a esta iglesia y nos bautizamos en esta iglesia. Eso fue hace 38 años. Algunos de ustedes todavía no habían nacido. Creo que quizás una sola persona ya habría nacido, pero aparte de eso, creo que todos ustedes estaban muy chiquitos. Pero mi esposo y yo hemos estado trabajando desde entonces en la iglesia adventista, y en el año, cuando salí del servicio militar, en el año 89, me regresé para Nueva York y vivimos allá un tiempo hasta que tuvimos a nuestras hijas. Y luego, cuando estaban todavía pequeñas, nos venimos para acá, para la Florida. Digo, para la Florida, no para acá. Y entonces hemos estado viviendo en la Florida desde 1996. Siempre he estado en la iglesia adventista, soy anciano de mi iglesia, soy tesorero de mi iglesia, soy director de los conquistadores, director de los aventureros, maestro de la escuela sabática y también el que limpia la iglesia de vez en cuando. Así que, hermanos, el trabajo de la iglesia, hay trabajo. El que diga que no tiene trabajo, no tiene nada que hacer en la iglesia, es porque no quiere, porque en la iglesia siempre hay trabajo. Y cuando se termina el trabajo dentro de la iglesia, afuera hay mucho trabajo. Quiero darle las gracias al hermano Víctor por invitarme a compartir la palabra en esta mañana. Pero antes de compartir la palabra, quiero compartirles también una experiencia, o la experiencia mía. Decía un pastor en la iglesia de que una predicación es mejor basada en la experiencia propia, porque uno puede explicarlo a lujo de detalle lo que le ha pasado. Y quiero comenzar diciéndoles que Dios es bueno. Y ha sido bueno conmigo y con mi familia. Y gracias a Dios que me hizo salir de un país que no sé si qué tanta explicación tenga que darle, pero voy a seguir así y le voy a ver la cara. Si le veo cara de perdido, le voy a explicar más. Pero salí de mi país en 1981, y la razón por la que salí del país, algunos de ustedes dirán, bueno, porque este se vino mojado, o qué sé yo, la palabra correcta. Pero no, yo salí de mi país porque estaba en medio de una guerra, y entonces mi mamá vivía en los Estados Unidos. Pero bueno, esa es la parte que no sabía si explicar o no explicar. Fui a Nueva York, tenía 17 años cuando fui a Nueva York, a comenzar una vida nueva completamente. Comencé a trabajaba en la gasolinera. En ese entonces había una persona que le echaba gas al carro, le echaba gasolina al carro, algo que la mayoría de ustedes no saben lo que es, porque aquí todo el mundo echa su propio gas.
pero en aquel entonces uno le trabajaba en la gasolinera atendiendo a los carros que llegaban. Y recuerdo que fui a trabajar porque mi papá no hablaba inglés. Yo tampoco hablaba inglés, pero mi papá necesitaba a alguien que lo apoyara, ¿no? Y entonces él trabajaba de noche y yo iba con él. Después entré a la universidad y ahí fue donde conocí a mi esposa. Mi esposa la conocieron la vez pasada que estuvimos aquí. Ella mi esposa es cubana y es una excelente esposa, una mujer muy bella, una persona que, bueno, que me ha aguantado a mí por tanto tiempo, tiene que ser una persona excelente. Es una excelente madre, tenemos 3 hijas. Jennifer, que iba a venir hoy, iba a cantar, pero amaneció con la garganta muy congestionada y no pudo. Me dijo, papi, si yo voy a enfermar a todo el mundo. Entonces, eso fue lo que yo le dije. Pero si aquí te han enfermado, le dije yo, ¿por qué vas a estar preocupada por eso? Pero bueno, ella se quedó. Entonces, es la más chiquita. Ya se graduó de la universidad, así que pronto se nos va a casar y nos va a dejar la casa vacía. La siguiente es Michelle, que ustedes la conocen, que se casó hace unos años ya y tiene a la niña, a Sofía, esposa de Robert. Y Samantha, que se nos acaba de casar hace como 4 meses, 5 meses. Y vive cerca de nosotros allá y dice que nunca se va a alejar de nosotros. Así que, bueno. Está muy lejos, no tan lejos está bien, pero tiene que estar un poquito lejos para que viva su propia vida. Pero muy orgulloso de mis hijas, crecieron en la iglesia adventista, han siempre sido muy seriecitas, muy dedicadas al estudio, dedicadas a la iglesia, a trabajar en la iglesia. Y gracias a Dios, porque me ha bendecido con 3 hijas tan especiales, muy bellas, muy inteligentes, saben exactamente lo que quieren. A veces, vamos a decir. Como les decía, mi madre es adventista de nacimiento. Si les cuento la historia del lado de mi madre, no vamos a tardar demasiado, pero déjenme decirles que los padres de mi mamá fueron los primeros adventistas en El Salvador, que comenzaron a hacer la obra misionera y hacían el colportaje. Y si hubo alguna persona que yo conozca directamente, que invirtió su vida a la obra del Señor, fueron mi abuelo y su hermano, porque dejaron todo lo que estaban haciendo y se dedicaron 100% al colportaje. Y andaban en todas partes de El Salvador vendiendo libros y haciendo la obra misionera. Aunque mi padre no era adventista, él nunca se involucraba con la educación que mi mamá nos estaba dando. Entonces, yo crecí en una iglesia adventista hasta los 6 años. Bueno, crecí en una iglesia adventista porque iba a la iglesia todo el tiempo, y cuando yo fui a primer grado fui a una escuela adventista que estaba en la iglesia adventista. Y estuve 4 años en el colegio adventista, pero por las situaciones de la vida tuve que salir del colegio adventista, estudié en una escuela pública, y de ahí en adelante básicamente era lo que yo quisiera, si iba a la escuela, si no iba a la escuela. Y aunque había mucha influencia del mundo en mi vida, siempre estuve como al margen de todas las cosas. Nunca me envolví en drogas, nunca me envolví en cosas que acaban a la persona. Mi papá a veces no tenía trabajo y por esa razón mi mamá decidió venirse a los Estados Unidos. Y desde entonces, básicamente, yo me quedé al garete. ¿Saben lo que quiere decir al garete, no? Yes. Me quedé como sin dirección alguna. Nadie me decía si hacía algo bueno o si hacía algo malo. Yo hacía lo que yo quisiera y lo que pasaba, pasaba y nada. No había nadie que me dijera nada. Pero a los 17 años, mi mamá, que empezó la guerra en El Salvador, una guerra civil,
muy sangrienta, muchas personas murieron. Mis vecinos que yo conocía de mi infancia, los mataron. Y yo decía, por mis adentros, me quedaba un cargo de conciencia, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Por qué no fui yo? Etcétera. Y mi mamá nos trajo a todos, a mi papá, a mis hermanos, somos seis hermanos en total, nos trajo a vivir a Nueva York y estuvimos viviendo en Nueva York hasta que me casé y me fui de Nueva York. Quiero decirles que en mi crecimiento, mi mentalidad era que todo sucede porque yo soy así, porque yo soy Superman, porque yo ando aquí, porque es lo que yo quiero. Sin embargo, quiero decirle, hermano, que mi mamá todo el tiempo oraba por sus hijos. Y si les digo que mi mamá estaba orando en cualquier momento, no les miento. Porque yo estudiaba en la escuela y de repente se formaba una balacera y salía balas por todos lados y las escuchaba las balas. No sé si alguno ha escuchado alguna bala cerca alguna vez, pero cuando pasa cerca de la oreja pasa y uno piensa en ese momento, ¿qué fue eso? No piensa que si hubiera estado una pulgada más para ese lado, uno no estuviera haciendo el cuento. Pero la oración, hermanos, las oraciones de mi madre siempre nos mantuvieron seguros. Déjenme decirles que cuando fui a Nueva York y mi mamá quería que todos sus hijos fueran a la universidad, a la iglesia, el único que no quería era yo. No me interesaba ir a la iglesia. Porque pensaba que era muy inteligente y pensaba que era muy independiente. Y todos mis hermanos sí iban a la iglesia. Pues yo, de cabezón, me enlisté en los United States Marines. Así que comenzó mi vida militar fuera de mi casa. Andaba en diferentes partes. Mi esposa se casó conmigo porque me dice, si te dejo ir a los Marines soltero, yo sé que te me vas a perder, no vas a regresar. Así que nos casamos antes de que te vayas. Y nos casamos y gracias a Dios que desde entonces la que me ha mantenido siempre controlado es ella. Así que déjeme decirle que mi experiencia, yo sé que para algunos no es nada nuevo, quizás hay alguna experiencia parecida. Sin embargo, lo que quiero decirles es de que en ese momento yo no sabía que yo era salvo, no por lo que yo hacía o dejara de hacer, sino por la oración que mi madre estaba constantemente haciendo por nosotros. Cuando salí de mi casa me dijo mi mamá, hijo, ¿te das cuenta que no vas a regresar nunca más? Y yo le decía, yo pensaba, ¿será que piensa que me van a matar en una guerra o algo así? Pero no, ella decía que ya no iba a volver a la casa nada más porque cuando ya yo me fuera, no regresaba más. Y entonces no pensaba más allá del momento. Los jóvenes en nuestros tiempos no piensan más allá del momento tampoco. Tenemos que pensar en el futuro, en lo que viene más adelante, preparar nuestras vidas, hacer tesoros en el cielo y no en este mundo. Muchas veces nos preocupamos por trabajar, por ganar dinero, por comprar algo o comprar lo mínimo y queremos mantener una vida tranquila, pero de repente nos interesa algo y comenzamos a dedicarle mucho tiempo a eso. Y ese se comienza a convertir nuestro tesoro. Y ese tesoro no lo vamos a poder llevar al cielo. Si estamos preparando tesoros en esta tierra, ¿qué vamos a llevar al cielo? Nada. Conversaba con mi hija acerca de eso y me decía mi hija, pero papi, tenemos que llevar algo. ¿Cómo va a ser que nos vamos a ir sin nada? Y le digo, sí,
Lo único que te vas a llevar es tu carácter, la manera como te comportas, lo que has aprendido. Y entonces, quiero decirles que soy testigo de algunos milagros, quizás de muchos, pero los que les quiero contar algún par nada más, de lo bueno que Dios es con nosotros. Y cuando les digo que soy testigo, es porque yo lo viví, no porque alguien me vino a contar o lo escuché en una predicación. Les voy a contar una experiencia, una anécdota muy corta, espero que sea corta, y es que una vez, como les mencionaba anteriormente, yo soy tesorero de mi iglesia y anciano de la iglesia. Entonces me encomendaron una misión. Había una hermana en la iglesia que tenía cáncer en el pulmón, pero salió embarazada. Y además y era un poquito gruesa. Y entonces cuando tenía a las niñas, cuando estaba en el hospital, porque estaba muy mal, también le dio alta presión. Total, tenía muchos problemas médicos. Y el esposo de ella era un jovencito que acababa de llegar de Cuba y tenía un trabajito ahí de medio trabajito que le pagaba más o menos, pero no tenía dinero. Y resulta que la señora sale embarazada con 2. Entonces me encomienda la junta de la iglesia que le lleve el dinero. Pues yo pensé, bueno, eso es lo más fácil del mundo, ¿no? Saqué el dinero y dije, a la hora del almuerzo en mi trabajo se lo voy a llevar. Exactamente, cuando fueron las 12 del día, yo salí de mi trabajo, fui a la casa de ellos, le entregué el dinero al joven. Él no quería la ayuda. Él me dice, no, yo no voy a aceptar nada de la iglesia. Le dije, bueno, lo siento mucho, ese es el trabajo que a mí me han dado, así que lo tienes que aceptar porque yo no me lo voy a dar de regreso. Y entonces, después de hablar mucho con él y de explicarle de que son bendiciones que la iglesia está atrayendo de nuestro Dios, son bendiciones que los hermanos de la iglesia están queriendo compartir con ellos, entonces él aceptó eso. Bueno, como nos tardamos un poco hablando de eso, yo doy la vuelta ya para irme a trabajar y cuando veo afuera de la casa estaba cayendo una tormenta de esas exageradas y la calle frente a la casa de él la estaban reparando y se había inundado y estaba planita, plana como un cristal. Y entonces esperé un ratito, acampó, dejó de llover y rápido fui al carro, me metí al carro, comenzó a llover otra vez, me metí al carro, ya dentro del carro dije, bueno, de aquí ya llego a mi trabajo, no hay problema. Y cuando saqué el carro, me pude hacer para atrás y cuando fui para adelante, el carro iba navegando, vamos a decir, sobre esa agua cristalina o plana, pero no me daba cuenta que más adelante había un hoyo en la calle que habían hecho la gente que estaban haciendo la construcción. Cuando iba manejando, iba despacio, el carro se metió en el hoyo. Y cuando se metió en el hoyo, lo primero que pensé no fue, gracias a Dios, que me metí en el hoyo. Lo primero que pensé fue, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me metió en este enredo? Y traté de salir para atrás, traté de salir para adelante, traté de salir para los lados, nada. Oía la parte del medio de abajo del carro montada sobre algo duro y demás que le hacía para cualquier lado, el carro no se movía. Y entonces me quedé un rato ahí pensando, ¿qué voy a hacer ahora? No podía ni salir del carro porque estaba inundado. Y entonces veo una grúa que viene del otro lado hacia donde yo estaba y dije, bueno, me bajo la ventana y lo llamo y a lo mejor él me engancha con la grúa y me saca. Bueno, cuando venía la grúa pasando, bajo la ventana y le hago así y el hombre me hace así también y sigue derecho. Pensé que Dios me había contestado la oración. Porque dije, aquí viene, definitivamente me va a sacar. Pero no, pasó de largo.
Y seguí ahí trabado. Y yo me movía y el carro le hacía así. Y yo pensaba, si me muevo un poquito para adelante, quizás me voy a ir de derecho al hoyo. Y no sabía qué tan hondo era el hoyo, no sabía qué tan grande era. Y estuve ahí pensando mi desgracia y sufriendo el dolor que nadie se imaginaba, porque la gente, los carros pasaban y no, nadie hacía nada. Yo de ahí. Entonces, de repente me vino algo en mi mente y comencé a pensar, ¿por qué estoy aquí? Porque Dios me puso a hacer un trabajo. Porque tenía una misión que hacer, un trabajo en la obra de Dios. Y es de servir y ayudar a los demás. Y estaba ahí, pero yo decía, y ahora, ok, ya eso es lo que estaba haciendo, pero ¿y ahora cómo salgo de aquí? Y decía yo para mí adentro, Señor, ¿cómo voy a salir de aquí? No podía llamar por teléfono a nadie porque los celulares no estaban tan así como tan fáciles. No era que tenía un celular y podía llamar a alguien. Y ahí metido en el carro, la tormenta cayendo, y de repente dije yo, ¿saben qué? Se me había olvidado orar a Dios. La oración tiene poder, hermanos. Amén. Y lo que les voy a decir, cualquiera aquí puede buscar una explicación científica, y si lo pueden explicar, magnífico, pero si no, los milagros que Dios hace no hay que buscarle explicación. Yo estaba sentado ahí con el carro encendido, las ruedas dando vueltas así tranquilas en el agua, sin yo acelerarlo. El carro se levantó del frente y comenzó a hacerse para atrás. Y cuando se comenzó a mover, sentí todos los pelos de los brazos pararse. Y dije yo, ¿cómo es esto? Y salí, eso fue un día miércoles, y salí preocupado que ya era muy tarde y que me iban a botar de mi trabajo. No me dio más tiempo de pensarlo, me fui a mi trabajo y por la noche fui a la iglesia, y cuando preguntaron los testimonios y les conté eso a los hermanos, todo el mundo se quedó boquiabierto. Me dice, eso es un milagro de Dios, porque ¿qué otra cosa hubiera sido? No había nadie que viniera y me alara el carro. La grúa pasó de largo. Cuando nosotros nos calmamos y dejamos de preocuparnos, es cuando Dios comienza a obrar. Mis hermanos, no nos damos cuenta muchas veces que Dios quiere hacer el milagro, pero nosotros no estamos hablando con Dios, estamos hablando con otra gente. Estamos echándonos la culpa por los errores que hemos cometido y nos olvidamos de que Dios no le importa. Dios, si nos unimos a Él en oración, Dios es fiel y nos contesta nuestras oraciones. Amén. Hace unos cuantos años mi esposa y yo nos bautizamos cuando asistíamos a la iglesia de New Bern. Y quiero que sepan que es lo mejor que podía haber hecho en mi vida. En aquel entonces yo pensaba en no bautizarme, porque pensaba yo, ¿por qué servir dos amos a la vez? Porque en la marina no me habían contratado para yo ir a limpiar ventanas ni para hacer casas. Mi trabajo era hacer el estrago mayor posible y ya. Entonces no iba a estar por un lado diciéndole a la gente Dios te ama, y por otro lado haciendo violencia y haciendo todo lo que hace la gente en el servicio militar. Nadie puede servir dos amos a la vez. En Mateo 6:24 leemos eso, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Nosotros no podemos ser amantes del mundo y amantes de Dios, porque nosotros tenemos que tener nuestros tesoros en el cielo, no en este mundo. Y cualquier cosa que nosotros tengamos en este mundo
debemos de tener cuidado que no sea nuestro Dios. El gran error que cometemos muchas veces es que nos preocupamos por tener posesiones y decimos, nos vamos a mantener esa posesión un poquito alejada para que no se convierta en nuestro ídolo. Pero esa es la razón por la que muchas veces no podemos tener más de lo que tenemos. Porque si Dios nos permitiera tener todo el oro que nosotros queremos, estaríamos todos los días contando las monedas de oro que tenemos. Si Dios nos diera la lotería, estaríamos preocupados porque nos vayan a robar o por qué vamos a hacer con ese dinero para engrandecer más las cosas que tenemos. Nos olvidaríamos de Dios. Mi esposa me decía el otro día, íbamos caminando cerca de mi casa, íbamos caminando y me dice, qué bueno sería ganarnos la lotería, me dice. Y le digo, sí, ¿qué harías con la lotería? Me dice, bueno, primero compraría una iglesia. Segundo, me dice, compraría un carro para todas mis hijas. Tercero, le compraría una casa a toda mi familia. Y cuarto, me conseguiría una mansión más grande. Y le digo, pero ¿te das cuenta que empezaste con la iglesia y ya vas por la mansión? Y a veces creemos que esa es la manera de pensar. Y no, hermano. Si nosotros pudiéramos invertir, lo deberíamos de invertir en la obra de Dios. Recuerdo cuando empezamos la iglesia nosotros, así como ustedes, un grupito pequeño se reunía y pensábamos, vamos a hacer compañía. Y después pensábamos, vamos a hacer iglesia. Y ahora que somos iglesia, estamos pensando, deberíamos tener un templo grande. Pero les digo yo, pero vamos a tener esta iglesia aquí tranquilo, vamos a traer más gente, vamos a llenar la iglesia. Porque a veces nuestros pensamientos como que vuelan y se salen del momento y queremos ser más de lo que Dios quiere que seamos. Ahora, mis hijas están grandes. La más pequeña es la que se quedó en la casa, tiene 23 años, va a cumplir 24. Jennifer. Y ya ella sacó su doctorado, ya no tengo que preocuparme por ella. Entonces, ¿verdaderamente debemos dejar de preocuparnos por nuestros hijos? Nuestros hijos deben de ser siempre nuestra primera oración por la mañana. Mi madre oraba por mí cuando yo estaba en El Salvador, que era un teenager, y oraba por mí cuando estaba en la Marina y ya era una persona adulta. Mi mamá siempre ha orado por nosotros y lo sigue haciendo. Y yo siempre oro por mis hijas, porque aunque ya ellas no me necesitan, siempre van a necesitar la oración nuestra, la oración de los padres. La oración tiene poder, hermanos. Y todos nosotros debemos de mantener a nuestra familia en nuestras oraciones. También a nuestra familia de la iglesia. La oración no es algo efímero, no es algo así como inventado, no es algo como que esotérico o algo que simplemente la gente lo dice, lo vamos a hacer. No, la oración es real. La oración es real. Si nosotros oramos, Dios hace los milagros y Dios escucha nuestras oraciones. En Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Déjeme decirle que hace un tiempo atrás, en mi familia, tuvimos el fallecimiento de una sobrina de 17 años de edad. Su padre, pastor de la iglesia. Su madre, una mujer abnegada por su hijo.
y de repente me doy cuenta que había fallecido. Yo no dudo que su padre y su madre hubieran estado orando por esa niña. ¿Y por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan estas cosas que no nos podemos explicar? Déjeme decirle que cuando estemos en el cielo lo vamos a saber. En el cielo no habrá más lágrimas, no habrá más llanto. Todos nosotros tenemos una meta y esa meta es llegar al cielo. Y vamos a poder ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todos aquellos que se han ido antes de nosotros, los vamos a poder ver en el cielo. Debemos de tener siempre en oración a nuestros hijos y a nuestros familiares, a todos los conocidos. Me decía mi esposa anoche, hay que tener en oración también a los damnificados de Turquía. Y le dije, ¿Turquía? Sí, me dice, un gran terremoto allá. Y lo estaba viendo en las noticias. Qué pena, me dice, ver tanta gente afectada por eso. Mis hermanos, fijémonos en las pruebas del Señor. Fijémonos en las promesas de nuestro Dios. Cuando estamos orando, pidamos porque Dios nos va a dar. Si nosotros decimos, bueno, quizás nos da, quizás no nos da, vamos a orar de todos modos y hacemos la oración mediocre. Tenemos que orar como Jacob oró toda la noche, porque Dios le bendiga. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Qué bendición y qué promesa lo que nos está ofreciendo nuestro Dios. Debemos de derramar nuestros corazones a Dios. Debemos de dejar que el Señor haga su trabajo en nosotros. Derramad delante de Él vuestro corazón, nos dice Salmo 62:8. Yo sé que algunos de nosotros hemos tenido problemas. Quizás mis problemas no hayan sido muy grandes comparado con los problemas de algunos de ustedes. Pero déjeme decirle que yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Porque mi esposa tuvo a Samantha y a Michelle, y también tuvo a mis hijos que murieron pequeños, pero yo los quiero ver en el cielo. Y le oro a Dios todos los días porque nos mantenga en su camino. Y creo que nosotros debemos de orar todos los días para estar siempre de la mano con Dios. Dios nos da la oportunidad. Si Dios nos da la oportunidad, ¿por qué rechazarla? Nuestra comunión con Dios debe de ser todos los días. Solamente Dios es nuestra protección ante el enemigo y ante las tentaciones. Aún Jesús subió al Getsemaní a orar porque necesitaba de Dios, necesitaba la comunión con su Padre. ¿Por qué nosotros no vamos a necesitar la comunión con nuestro Padre? En la comunión con Dios hay protección. Y es mi deseo y oración que todos nosotros podamos aprovechar esa opción que tenemos, la opción de poder llamar al cielo.
la opción de poder llamar sin necesidad de tener señal, sin necesidad de tener una batería cargada, como estamos acostumbrados a utilizar un celular. Simplemente tirarnos de rodillas y orarle a nuestro Dios. Sentados donde estemos, orarle a nuestro Dios. Manejando, descansando, comiendo, caminando, orarle a nuestro Dios. Que utilicemos la oración para mantener una relación estrecha con Dios y vivir siempre en sus caminos. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo. Mis queridos hermanos, debemos de abrir la puerta para que entre en nuestros corazones. Si algo hemos hecho mal, no importa. Pidámosle perdón a Dios. Arrepintámonos de lo que hemos hecho, y Dios es fiel y justo y nos va a dar el perdón. Trabajemos en la obra del Señor. Aquí tenemos mucho trabajo que hacer. Trabajemos en la obra del Señor. Para que todos aquellos que han de ser salvos tengan un lugar donde venir. Ustedes son un faro en el océano. El faro, ¿qué hace? Da la luz. El que está en el océano, ¿qué hace? Déjeme decirle que el otro día, hace como 20 años más o menos, que me parece que fue ayer que estuve aquí. Hace como 20 años que visitamos aquí a un amigo, fuimos kayaking. Nos metimos, ¿saben lo que es un kayak, no? Que es como un bote, ¿no? Fuimos aquí a Atlantic Beach. Y andábamos en el kayak y nos metimos y dimos vuelta por todos lados. Y después que ya estás dentro del agua, la orilla te parece toda igual. No tienes idea de por dónde veniste ni hacia dónde vas. Por eso es que en el mar utilizan las estrellas para navegar, utilizan diferentes instrumentos para navegar, porque es muy difícil encontrar el camino. La gente que está afuera a veces no saben hacia dónde ir hasta que ven la luz del faro. Y ustedes son el faro que está iluminando el camino hacia Jesús. Es mi deseo de oración que ustedes también se unan en oración constante, en oración ferviente, en oración por los demás, por los suyos, por los hijos, por los padres, por los enfermos, por aquellos que necesitan de Dios. Es mi oración que ustedes y también nosotros, que todos nosotros podamos compartir con nuestro Dios esa opción que nos ha dado. Aquí está. ¿Quiere hablar conmigo? La oración. Yo le decía a Michelle le decía, yo le voy a comprar un celular a la niña, a Sofía, para llamarla cuando quiera llamarla, porque tú no me llamas, y te llamo y no me contestas. Y me dice ella, bueno, dale uno pero que no pueda marcarme, dice. Pero claro que va a poder marcarle, voy a marcar mi número nada más. Porque Dios nos da la opción de llamarle directamente, no tenemos que pasar por nadie. Esa es la gran ventaja que tenemos. Mantengámonos siempre en los caminos del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Creo que nos pasamos de tiempo, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie para orar. Amante Señor, te damos las gracias, Señor, por tus bondades. Te damos las gracias, Señor, por los milagros que no hemos visto y que han sido para beneficio nuestro. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que mañana nos vas a cuidar, más tarde nos vas a cuidar.
Pero queremos pedirte también, Señor, por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres. Cuídale, Señor, donde sea que se encuentren. Bendícele, Señor. Que puedan sentir la necesidad de congregarse y venir hasta tu iglesia para unirse con los que decían, vamos a la casa del Señor. Alabar tu nombre, adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permite llegar ante ti a través de la oración. Te damos las gracias por tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.